Pessoal, boa noite. 9h10, vamos iniciar nossa aula, tá? Eu sou Fernando, sou presidente da Liga de Urologia, tá? Hoje a gente vai receber a doutora, a doutora Milagros Cuevas, que vai dar uma introdução sobre a nossa aula prática que inicia amanhã, tá? Então, a doutora vai falar os principais pontos para vocês que nunca tiveram contato com o procedimento, né? E amanhã, quando a gente for iniciar, vocês já terem mais ou menos uma ideia. Então, eu convido a doutora Milagros para iniciar a nossa aula. Seja bem-vinda, doutora. Hola a todos, ¿cómo están? Yo de nuevo por aquí. Un gusto saludarles. Bueno, hoy vamos a ver un tema, sí, bastante interesante, bastante utilizado, que es el sondaje vesical. Este es un procedimiento que tenemos que conocer porque nosotros los médicos también realizamos, ¿verdad? Yo sé que tal vez en el Brasil es más por parte de enfermería, ¿verdad? Pero acá en el Paraguay este es un procedimiento que tanto puede hacerlo el enfermero como el médico, ¿sí? Entonces, lo que yo siempre le digo a mis alumnos, ¿verdad? Es que uno nunca sabe dónde le va a tocar trabajar. Puede ser que nos toque trabajar en un hospital de primer mundo o puede ser que nos toque trabajar en un lugar donde no hay nada, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber manejar un poco de todo para poder hacer bien nuestro trabajo, ¿sí? Bueno, vamos a hablar entonces del sondaje vesical. Cualquier pregunta que tengan pueden poner en el chat y seguramente que Fernando por ahí me va a estar leyendo. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del concepto y la definición de sondaje, en qué casos vamos a hacer, en qué casos no vamos a hacer, porque también tenemos que considerar que la sonda vesical, hay algunos casos en donde no es adecuada la realización, ¿verdad? Las finalidades e indicaciones clínicas, en qué casos sería recomendable indicarle esto a un paciente, ¿verdad? Tipos de sondas y las clasificaciones, porque vamos a ver que existen diferentes tipos según necesidad en ese momento, los materiales que vamos a necesitar, las técnicas de cateterismo vesical, ¿verdad? Y los cuidados y prevención de riesgo. Bueno, iniciemos entonces con las definiciones de importancia. Hablamos de la definición técnica. Introducción del catéter estéril en la vejiga a través de una uretra para el drenaje o tratamiento especializado. Bueno, ¿en qué casos nosotros utilizamos esto? Tenemos, por ejemplo, pacientes que vienen con una crisis hipertensiva, sí, en un estadio emergente. Estoy hablando de cifras tensionales mayor a 200. Sí, en estos casos nosotros, por supuesto, vamos a utilizar medicación intravenosa. Generalmente utilizamos medicación, la Betalol se llama, ¿verdad? Que es la que generalmente utilizamos. Y en estos casos, cuando el paciente tiene una crisis hipertensiva con cifras tensionales muy peligrosas, y yo le voy a colocar suero fisiológico más medicación intravenosa. Yo también tengo que controlar la diuresis del paciente, ¿sí? Recuérdense que cuanto más alto está la presión arterial, más probabilidad de daño a los órganos diana, que son los órganos de importancia, ¿verdad? Entonces, por ese motivo tenemos que utilizar la sonda vesical, ¿verdad? Entonces, de esta manera nosotros controlamos la diuresis de nuestro paciente a medida que le vamos hidratando y aplicando la medicación, ¿sí? Cuando yo digo que controlamos la diuresis, ¿a qué me refiero? A que cuando nosotros utilizamos la sonda vesical con colectora, que es una bolsita que viene con la sonda, esta bolsita tiene unas numeraciones que nos muestra cuándo está orinando el paciente por hora, ¿sí? Tenemos que ver un concepto clave que es cuánto orina un paciente sano por día. Esa es una pregunta interesante, ¿verdad? Se considera que un paciente adulto sano puede orinar de 1.500 a 2.000 ml por día, o sea, 1,5 litros a 2 litros según la cantidad de agua que tome, ¿verdad? De líquido que tome. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que corroborar en los pacientes, ¿verdad? Lógicamente que si mi paciente tiene que orinar de 1,5 litros a 2 en el día, yo tengo que verificar que la diuresis del paciente esté funcionando, ¿verdad? Que el paciente esté orinando de manera continua. Es un procedimiento invasivo, intervención que exige técnica aséptica rigurosa.
¿Por qué? Porque vamos a introducir un tubo dentro de la vejiga, ¿verdad? Y por más que la vejiga esté llena de orina, que por consiguiente va a ser eliminada posteriormente, igual manera esta orina es una orina estéril, ¿verdad? Porque está dentro del cuerpo. O sea, como tal, no hay microorganismos que entren de fuera para adentro. Obviamente que tenemos casos, por ejemplo, de infecciones urinarias que son apartes, pero en pacientes que vamos a utilizar la sonda vesical para control de diuresis, por ejemplo, es una orina estéril, ¿verdad? Entonces, tenemos que utilizar una técnica aséptica, o sea, una limpieza y utilizar el equipo de protección personal para poder realizar esto. Ahora vamos a estar introduciendo algo extraño al cuerpo, externo a lo interno, ¿verdad? Entonces tenemos que tener todos los cuidados y los recaudos necesarios. Es un acto privativo, responsabilidad exclusiva de enfermería mediante prescripción médica conforme a las normas vigentes, ¿verdad? Esto lo estábamos hablando. Acá en el Paraguay, nosotros, tanto los médicos como los enfermeros, realizamos este procedimiento, ¿verdad? Entonces, no se tienen que sorprender si cuando ustedes van en el hospital o hacen sus prácticas, ven que un médico lo hace, es porque nosotros tenemos que estar preparados para todo, ¿verdad? Claro, yo como médica puedo indicarle a la enfermería que haga este procedimiento, pero yo también lo puedo realizar, ¿verdad? O sea, no hay nada, eh, ninguna ley acá en Paraguay que diga que nosotros no podemos realizar este procedimiento, ¿verdad? Bueno, los médicos pueden realizar este procedimiento siempre que sea necesario, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Más todavía cuando trabajamos en un lugar en donde hay muchos pacientes y muchas veces enfermería no da abasto, no da cuenta de tantas personas, entonces nosotros los médicos también podemos realizar este procedimiento, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la finalidad de la sonda vesical? El primero es el drenaje urinario, ¿verdad? Como le estábamos diciendo, en casos de retención de orina aguda o crónica, garantizando el vaciamiento de la vejiga con seguridad. Voy a poner de nuevo el caso de la hipertensión arterial. Cuando una presión arterial está muy elevada, esto puede causar daño en los túbulos de los riñones, ¿verdad? Por lo cual no se produce la orina o la orina se queda atrapada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo observo que mi paciente no está orinando, no está teniendo una diuresis positiva, entonces yo tengo que utilizar la sonda vesical para poder controlar, ¿sí? La monitorización rigurosa del débito urinario, paciente crítico para control hemodinámico y metabólico continuo. Muchísimos pacientes que están, por ejemplo, en terapia intensiva o pacientes añosos, encamados, eh, que ya no se movilizan por sí solos, ¿verdad? Son pacientes que generalmente utilizan la sonda vesical, ya sea intrahospitalarmente o extrahospitalarmente. O sea, yo puedo tener un paciente que ya se va de alta, ¿verdad? Pero un paciente añoso, voy a poner una edad, 87 años, ¿verdad? Un paciente post accidente cerebrovascular, es un paciente que ya no puede hacer sus actividades básicas diarias. Entonces, lo más probable es que es un paciente que va a utilizar fralda y va a utilizar sonda vesical, ¿verdad? Entonces, ¿puedo mandarle a un paciente en su casa con una sonda vesical? La respuesta es sí. Vamos a ver que existen varios tipos de sondas y una de ellas se puede utilizar durante un mes entero. O sea, yo le puedo colocar, le mando a la casa y el paciente tiene que volver dentro de 20 a 30 días para que yo le pueda hacer el reemplazo de la sonda vesical. Recolección estéril. Recolección de orina estéril para exámenes de laboratorio específicos, minimizando riesgos de contaminación externas de la muestra. Bueno, en realidad cuando nosotros solicitamos una orina simple a un paciente que viene al consultorio, por ejemplo, nosotros le explicamos las técnicas para que él pueda colectar esa orina. Sí, obviamente no vamos a utilizar una sonda vesical como tal en ese tipo de pacientes. Pero cuando hablamos de pacientes añosos o pacientes que necesitamos saber su laboratorio de orina rápido, sí, porque no tenemos tiempo, porque es un paciente inestable o porque es un paciente grave, entonces en esos casos podemos utilizar la sonda vesical para la toma de la muestra, sí. La irrigación vesical continua o intermitente para remoción de coágulos o sedimentos, manteniendo la permeabilidad de la vía. Hay algunos pacientes que tienen, por ejemplo, hematuria, que es la presencia de sangre en la orina, ¿verdad? Y esto puede ser causado por diferentes patologías, diferentes factores, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo.
varices vesicales. Sí, pacientes que tienen varices vesicales son pacientes que presentan hematuria, que están constantemente sangrando. ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando hay sangre dentro de la vejiga? Sí, recordemos que la vejiga es un órgano que sirve para cargarse la orina, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un órgano que cuando nosotros vaciamos se queda hueco, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto cuando dentro de este órgano hay sangre flotando ahí? Obviamente que la sangre se coagula y esto obstruye el canal de la uretra, ¿verdad? Que es el tubo que va conectado desde la vejiga hasta la parte externa del cuerpo. Entonces tenemos pacientes que, por ejemplo, no pueden orinar o tienen dolor al orinar o tienen molestias, ¿verdad? Vemos la disuria, vemos la oliguria, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Se utiliza la sonda vesical como un procedimiento para poder drenar la vejiga del paciente y también como un procedimiento para poder hacer una limpieza continua de la vejiga. Les voy a explicar enseguida el procedimiento. Medicamentos. Administración de medicamentos intravesicales directamente en la vejiga para tratamientos oncológicos o inflamatorios locales. Por ejemplo, pacientes que tienen cánceres de útero, por ejemplo, la vejiga está altamente comprometida, entonces podemos utilizar como una forma de administración medicamentosa, ¿verdad? No es lo más común, pero se suele hacer también. El postoperatorio, cuidados en postoperatorio de cirugías urológicas y pélvicas, auxiliando en la recuperación tisular y drenaje efectivo. Generalmente cuando nosotros entramos a cirugía, por ejemplo, una cirugía de emergencia, eh, o una cesárea, por ejemplo, se utiliza la sonda vesical. ¿Para qué? Para controlar la diuresis de la paciente durante la cirugía, ¿sí? Recordando que cuando utilizamos la sonda vesical, la orina sale de manera libre, o sea, yo no necesito que la paciente haga un esfuerzo como tal para poder orinar. Habíamos hablado en la clase inaugural que nosotros tenemos músculos también la zona de la pelvis baja, ¿verdad? Y en zona de la vejiga. Entonces, es por eso que cuando nosotros queremos orinar, tenemos el reflejo de la orina, nosotros podemos aguantar, ¿verdad? No es que vamos a orinarnos y es que no, ¿verdad? Podemos aguantar, ¿por qué? Porque tenemos estos músculos que ayudan a poder sostener la orina hasta que nosotros queramos liberarla. Pero ¿qué pasa cuando una paciente está, por ejemplo, en una cesárea? Es una paciente que todo el abdomen para abajo está durmiendo, ¿verdad? Está sedado, ¿verdad? Está anestesiado, tiene un bloqueo. Entonces, en esos casos, nosotros, primero, para evitar pérdidas de orina dentro del quirófano y segundo, para controlar la diuresis de la paciente, ¿verdad? Entonces, cuando un paciente va a entrar a cirugía, generalmente se estipula también que se utilice una sonda vesical durante el procedimiento, ¿verdad? Entonces, vos observás y controlás correctamente la diuresis del paciente y recordando que cuando utilizamos anestésicos generales o locales, también tenemos que controlar la eliminación de esto. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones clínicas? Entonces, retención urinaria, control hídrico, lo que estábamos hablando, que tengo que controlar la diuresis de ciertos pacientes, ¿sí? Pacientes críticos, pacientes encamados, pacientes con accidente cerebrovascular que llegan a la urgencia, pacientes diabéticos descompensados, pacientes inconscientes, son pacientes que nosotros los consideramos críticos y tenemos que considerar el uso de sonda vesical. Pacientes renales, ¿verdad? Cuando estamos hablando de pacientes renales que hacen, por ejemplo, hemodiálisis, ¿verdad? Nosotros tenemos que controlar qué pasa, que muchas veces este tipo de pacientes ya no orinan, ¿verdad? Entonces siempre hay que evaluar primero al paciente, no es que a todos los pacientes le vamos a colocar la sonda vesical. Hay algunos pacientes que ya no orinan por el sistema eh, urinario, ¿verdad? Entonces, eso también hay que considerar, chicos. Esa es una pregunta de examen. El débito urinario, ¿verdad? Medición exacta del flujo en ambiente de unidad de cuidados intensivos para evaluación continua de la función renal, lo que le estábamos hablando, ¿verdad? Las lesiones medulares, pacientes que tienen lesiones medulares, ya sea por traumatismo, accidentes, ya sea por hernias discales, ya sea por síndrome de la cola de caballo,
son pacientes que de preferencia deberían tener uso de sonda vesical para poder controlar mejor la diuresis, ¿verdad? La diuresis es algo demasiado importante en los pacientes porque nosotros sabemos que si la orina no está saliendo, quiere decir que todo lo tóxico del cuerpo se está quedando, ¿verdad? Entonces, ahí radica la importancia clínica de que el médico tiene que saber controlar la diuresis, evaluar y, por supuesto, medicar en caso de ser necesario, ¿verdad? En los cuidados paliativos también vemos los pacientes que necesitan confort, ¿verdad? Estamos hablando de pacientes encamados, pacientes ancianos, añosos, con cánceres, pacientes que tienen, por ejemplo, cáncer de próstata, pacientes que ya están en los últimos días, ¿verdad? Pacientes, en fin, pacientes en situaciones terminales o pacientes que no pueden hacer sus actividades normales porque son pacientes encamados, son pacientes que tienen indicación de uso de sonda vesical. Bueno, podemos clasificarla por cuatro materiales importantes, ¿verdad? Tenemos el látex, que está indicada para uso de corta duración hasta 7 días. Posee costos reducidos, pero presenta mayor riesgo de alergia. Tenemos que considerar que cuando nosotros utilizamos una sonda vesical, hay dos riesgos que podemos correr. Primero es la infección y el segundo es la alergia, como es el caso del látex. Cuando hablamos de infección, ¿por qué? Porque si nosotros no tenemos una técnica aséptica adecuada, ¿verdad? No tenemos los cuidados necesarios para poder introducir esto dentro de la vejiga, nosotros corremos riesgo de que los patógenos, ¿verdad?, ingresen dentro de la vejiga y esto causa finalmente una infección urinaria, ¿verdad? Mucho más grave. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando entrada libre hacia el sistema urinario. Ahora, esto también influye cuando el paciente se va, por ejemplo, a la casa, ¿verdad? Tenemos que hablar de que el paciente tiene que saber asearse, limpiarse, ¿verdad? O los cuidadores tienen que saber limpiarle al paciente en esa zona, justamente para evitar las infecciones. No es que yo coloco una sonda vesical y le mando a la casa y en 30 días viene y en 30 días se le limpia. No, se tiene que hacer una limpieza diaria de esa zona. Obviamente no va a retirar, ¿verdad? Pero hacer una limpieza adecuada diaria de la zona genital para evitar infecciones urinarias. Bueno, decíamos entonces que el látex es de corta duración y se puede utilizar hasta 7 días, ¿sí? Generalmente estos son pacientes que ya le vamos a dar de alta o que se van en la casa y tienen que volver en 7 días a la consulta, ¿verdad? Para poder liberarle 100%. Tenemos el PVC, que está destinado al uso único de corto plazo. Este material posee menor flexibilidad comparado con los demás tipos. Tenemos que recordar que el PVC, si bien es un material que se puede utilizar, es un material mucho más rígido, ¿verdad? Entonces, puedo causarle traumas o daños a la uretra del paciente si no lo sé manipular, ¿verdad? Generalmente lo que nosotros más encontramos en el hospital y son más recomendables son el látex y la silicona, pero con el látex corro riesgo de que el paciente sufra una reacción alérgica. También tengo que considerar eso. Tenemos la silicona, que es el material biocompatible para permanencia prolongada hasta 30 días. O sea, yo tengo un paciente, por ejemplo, un paciente que tuvo un accidente cerebrovascular, ya está hemodinámicamente estable, signos vitales estables. Si bien es un paciente que se quedó secuelar, ¿verdad? Que no puede hacer sus actividades básicas diarias, yo ya le voy a liberar en la casa porque ya médicamente está bien, pero le tengo que liberar con una sonda vesical, ¿verdad? Entonces, ¿de qué tipo voy a utilizar? La siliconada. Sí, la siliconada que es un poquito más cara, pero que dura 30 días. En teoría, yo le tengo que decir al paciente que en 20 a 30 días tiene que volver a la consulta para que yo pueda hacer el cambio de la sonda, ¿sí? Si bien se le dice al paciente entre 20 a 25 días, nunca le decimos exacto 30 días. ¿Por qué? Porque ya es un periodo largo de tiempo y muchas veces el paciente no viene en el día 30, ¿verdad? Viene en el día 35, 32, entonces para evitar que tenga una larga permanencia de más, ¿verdad? Entonces se le pide que venga entre los días 20 a 25, ¿sí? Tenemos el teflón, ¿verdad? Que es un revestimiento especial, es eficaz para reducir incrustaciones y prevenir el surgimiento de infecciones. Si bien es un material bueno, vuelvo a repetir, lo que más se utiliza es el látex y la silicona. Bueno, y la clasificación, tenemos el sondaje de alivio,
que se realiza de cateterismo intermitente para drenaje inmediato de la orina, sin necesidad de permanencia del catéter. Por ejemplo, pacientes que vienen, por ejemplo, pacientes que tienen cáncer de próstata, sí, o están con una enfermedad en la próstata, llegan a la urgencia, ¿verdad? Y te refieren que no pueden orinar, que tienen dificultad, entonces vos podrías utilizar, por ejemplo, un sondaje de alivio, que es momentáneo, ¿verdad? Siempre sería bueno evaluarle al paciente, pero cuando hablamos de la urgencia muchas veces se hacen los procedimientos básicos, ¿verdad? Para aliviarle al paciente y después se le evalúa 100% ya en acompañamiento del clínico, del urólogo, etcétera. El sondaje de permanencia, que es la utilización de sistema cerrado para drenaje continuo, con permanencia del dispositivo por días o semanas. Lo que estábamos hablando, aquí podemos utilizar la que es eh, la siliconada, ¿verdad? Esta imagen que ven acá es el colector, que nosotros le llamamos que es una bolsita que se conecta a la sonda vesical, ¿verdad? En la parte externa, por supuesto, y en esta bolsita vos colgás por la cama del paciente, ¿verdad? Vos le adherís a la pierna del paciente, colgás por la cama, entonces mediante esto vos verificas la diuresis. Tenemos los libres, ¿verdad? Eh, Selección de diámetros variando de 8 a 22 F, dice acá, ajustando conforme la edad del paciente y las condiciones anatómicas. Bueno, cuando nosotros hablamos, A, alguien me a dijo Larissa algo, fez uma pergunta e ela perguntou se a de alívio seria de PVC. sí, es de PVC. Generalmente es más rígida que la de látex y la siliconada, y la de alivio generalmente es de PVC. Pero eso no quiere decir que yo no pueda utilizar, voy a poner un ejemplo, porque ya me pasó, ¿verdad? Siempre azarosa, ¿verdad? En mi urgencia, por ejemplo, no había el sondaje, la sonda vesical que se utiliza de alivio, ¿verdad? La que es de PVC. Entonces, ¿cuál puedo utilizar? Puedo utilizar la de látex, ¿sí? Porque yo lo que necesito es liberar la vejiga. Entonces, si no tengo, no hay como tal un indicativo de que tiene que ser 100% eso. Yo puedo utilizar cualquiera de las que tenga con tal de que puedan llegar a una finalidad. Lo único que no puedo hacer es utilizar, por ejemplo, una de PVC por 30 días. Eso sí no puedo hacer, ¿verdad? Pero para casos rápidos, liberación de orina, etcétera, puedo utilizar cualquiera de ellas. Bueno, cuando hablamos de los calibres, tenemos que entender que las ondas también tienen numeraciones, ¿verdad? Entonces, va a depender del tipo de paciente para que yo pueda decidir qué tamaño de sonda voy a utilizar, qué largor y qué tamaño. Bueno, eh, para ser más prácticos, generalmente en las mujeres nosotros utilizamos entre un número 12 a 14, ¿sí? Y en hombres generalmente utilizamos entre 14 a 16 o 18, ¿sí? Para los hombres. Habíamos hablado que la uretra femenina es más corta, ¿sí? Y la uretra masculina es más larga. Entonces, por consiguiente, yo tengo que hacerlo de manera práctica, ¿verdad? En las mujeres se utiliza entre 12 a 14 y en los hombres entre 14 a 16 o 18 dependiendo, ¿sí? Todo va a depender de cada paciente. Por supuesto que yo tengo que evaluar, no es que yo solicito la sonda y ya le coloco, ¿verdad? Tengo que evaluar la zona genital del paciente, ¿verdad? Observar, tengo que mirar si es que se está viendo la abertura uretral, ¿verdad? Porque hay algunas pacientes, por ejemplo, pacientes femeninas que son ya mayores de 65 años, muchas veces el canal uretral es más estrecho o no se observa con tanta facilidad. Entonces, en esos casos tengo que considerar utilizar una sondita de 12 a 14, ¿verdad? De preferencia, siempre tengo que buscar la comodidad del paciente, ¿verdad? Cuanto más finita, menos trauma le voy a causar a la uretra, ¿verdad? Eso también tengo que pensar. Pero tengo que saber evaluar correctamente, porque si pongo una sonda muy, muy finita, puede ser que haya pérdida de orina, ¿verdad? Entonces, eso se tiene que evaluar antes de la colocación. Luego tenemos las sondas que son de 2 y 3 vías, ¿verdad? Generalmente esto vemos en las sondas de látex o en las sondas que son las siliconadas, ¿verdad? Hay una diferenciación funcional entre modelos para drenaje simple o irrigación continua del sistema urinario.
Hay algunos casos en donde el paciente necesita recibir medicación o irrigación continua, ¿verdad? Para la limpieza. Entonces, generalmente se utiliza de 3 vías. Y cuando es para una sonda continua, ahora se utiliza la de 2 vías. Fíjense que en esta imagen vemos donde tiene el tubito de color, es donde nosotros introducimos la jeringa, ¿verdad? Con agua destilada o lo que sea que vamos a utilizar para cargar, ¿verdad? En esta zona la colocamos y con la jeringa nosotros introducimos el líquido para que se pueda insuflar el balón. Recordando que las sondas vesicales, específicamente la de látex, la siliconada tiene un balón, sí, un globito en la punta. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo introduzco la sonda en la vejiga, inflo el balón, ¿verdad? Y entonces, si yo intento estirar esa sonda, eso no cae, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el balón está haciendo de tampón para que la sonda no se caiga. Entonces, muy importante también, ¿verdad? Otra cosa importante, pensémoslo así, tenemos la vejiga y el balón está aquí adentro, ¿verdad? Entonces, si yo no adapto correctamente el túbulo colector o la sonda vesical por fuera, hablando ya de la parte externa del cuerpo, ¿verdad? Corro riesgo de que el paciente al hacer un mal movimiento pueda retirarse la sonda causándose un trauma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el balón se infla bastante, de 5 a 10 ml se infla, entonces estamos hablando que si intenta sacar va a causarse un daño importante. Bueno, aquí vemos la sonda Nelaton, ¿verdad? Y la Foley. ¿Cuál es la diferencia entre la Nelaton y la Foley? La Foley es la que generalmente nosotros utilizamos, ¿verdad? En la clínica general, que sería la de látex o la siliconada, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de la Nelaton, es una de las sondas, generalmente la de PVC, ¿verdad? Que es de uso único. Entonces, el paciente no se va a la casa con esto. Nosotros utilizamos solamente para liberar o para drenar o para tomar muestra de orina, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de un paciente que va a utilizar la sonda por más tiempo, o un paciente crónico, un paciente eh, que no puede hacer sus actividades básicas diarias o está en la terapia intensiva, es una sonda ya de estas que vemos aquí, que son las Foley. Ustedes pueden ver que tienen colores diferentes. Bueno, según la coloración vienen los tamaños, ¿verdad? Decíamos que las mujeres vamos a utilizar entre 12 a 14, ¿sí? Y en los hombres podemos usar de 16, 14, 16 o 18, dependiendo de la necesidad. Tengan en cuenta que no siempre las ondas vienen del mismo color, sí, tengan en cuenta eso. Acá en el Paraguay, por ejemplo, nosotros tenemos sondas que son así, de color naranja, ¿verdad? Y vienen de diferentes tamaños, vienen tamaño 14, 16, 18, 20. Entonces, siempre tenemos que fijarnos por el empaque, porque muchas veces esto puede causar un pequeño error, ¿verdad? Corremos riesgo de decir, bueno, yo quiero una sonda color verde y no hay el verde, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que fijarnos en el empaque, no direccionarnos tanto por el color, porque según el país esto puede variar. Bueno, los materiales que vamos a utilizar son la sonda y guantes, ¿verdad? Generalmente se utiliza guantes estériles y campo, ¿verdad? Para hacer el procedimiento. La solución aséptica, verá que se puede utilizar clorexidina, iodopovidona, etcétera. Generalmente acá en el hospital lo más barato que nosotros utilizamos y que hay en todos los hospitales es la iodopovidona, ¿verdad? Es lo que generalmente se utiliza para hacer el procedimiento aséptico, ¿verdad? El gel lubricante estéril con o sin anestésico para facilitar la progresión de la sonda. Lo que nosotros generalmente utilizamos acá y es más barato es la vaselina, que en este caso no tiene anestésico, ¿verdad? O también la lidocaína, ¿verdad? Sé que en el Brasil utilizan otras cosas, ¿verdad? Pero acá en los hospitales esto es lo que más vemos. Bueno, ¿y cómo se hace? Yo me voy a colocar, por supuesto, puedo trabajar sola o puede asistirme alguien. Si me asiste alguien es mucho mejor, pero también puedo trabajar sola. En ese caso tengo que preparar toda ya mi mesa antes de empezar el procedimiento, ¿verdad? Voy a necesitar también una jeringa y aguja de 10 ml, ¿verdad? Es lo que estábamos hablando, que tiene que estar llenada con agua destilada para la insuflación correcta del balón, ¿sí?
el sistema colector, que es la bolsita, y el material de apoyo, ¿verdad? Las compresas estériles, riñoneras, equipo de protección, etcétera. ¿Cómo se hace? Yo voy a preparar mi campo, ¿verdad? Voy a lavarme las manos, por supuesto, colocarme los guantes estériles, sí. Si tengo un asistente, este asistente puede hacer la parte de la asepsia, ¿verdad? Puede hacer la limpieza de la zona, de la zona genital de la paciente, ¿verdad? Hablando, por ejemplo, de una paciente femenina, que es la que generalmente causa más complicaciones en los estudiantes, porque en el paciente masculino vos ves el orificio uretral, ¿verdad? No hay cómo equivocarse. Sin embargo, en la paciente femenina muchas veces causa una equivocación y en vez de colocar en la uretra, termina yendo en la vagina, ¿verdad? Siempre tenemos que pensar, yo siempre le digo esto a mis alumnos, ser prácticos. Bueno, ¿cómo nosotros vamos a colocar correctamente una sonda vesical y no fallar? Lo primero que tengo que buscar es la vagina. Una vez que yo identifico la vagina, ok, la entrada vaginal que está en la parte de abajo, 2 dedos por encima va a estar la uretra. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es saber dónde no colocar la sonda, ¿verdad? Que sería la vagina. Entonces, una vez que encuentro esto, que observo, porque es bastante visible, ¿verdad? Voy a colocar 2 dedos por encima y ahí estaría la uretra. En algunas pacientes, más todavía en las pacientes añosas, muchas veces por la posición en la que se coloca la paciente, la uretra se queda levemente por debajo de los labios, ¿sí? O por debajo del clítoris. Entonces, les voy a mostrar una técnica que es colocar los dedos en esta forma. A ver, aquí están los labios, entonces yo qué voy a hacer, voy a colocar los dedos y voy a abrir, voy a hacer esta abertura. A ver, esta es la zona de la vagina, 2 dedos por arriba va a estar la uretra. Esa es la teoría que no sabemos, ¿verdad? Pero yo no observo la uretra muchas veces por algún motivo, por la edad de la paciente, etcétera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar 2 dedos, sí, voy a colocar ambos dedos por encima de la vagina y voy a hacer esto, voy a hacer una abertura. Cuando hago esta abertura por los labios, ¿verdad? Voy a observar el canal uretral, ¿sí? Entonces, nunca se olviden de eso. Primero busco la vagina, 2 dedos por encima tiene que estar la uretra. Hay veces que no se ve la uretra, hay veces que no se ve. Entonces, anatómicamente uno tiene que saber dónde está para poder introducir la sonda. Bueno, entonces si tengo mi asistente, el asistente hace la limpieza de la zona, ¿verdad? Y posterior a esto, yo voy a colocar el gel lubricante en la mano contraria a la que estoy acostumbrada a utilizar y con esta mano voy a enrollar la sonda vesical, colocarle el gel, ¿verdad? Y introducir. Esa es la forma correcta de hacer. Tenemos que entender que como tenemos guantes estériles, la sonda vesical también es estéril. Entonces voy a necesitar asistencia para que alguien abra la sonda y me pase. Esto seguramente que lo van a entender mejor en la práctica, sí. Etapas del protocolo, decíamos entonces la higienización y preparación, realizar el lavado riguroso de las manos y utilizar todos los EPIs. Punto importante, tengo que lavar bien la zona genital antes de introducir la sonda. No lo laven una vez, lávenle 2, 3 veces si es necesario, ¿ok? Colóquenle el antiséptico, colóquenle la clorexidina o la iodopovidona, derrámenle suero fisiológico, vuelvan a limpiar por lo menos 3 veces para evitar infección, ¿ok? ¿Voy a tardar un poco más? Sí, voy a tardar un poco más, pero no tengo que tener miedo de hacerlo. Y otra cosa, cuando estamos hablando de paciente femenina, vuelvo a repetir, tengo que utilizar los dedos para hacer la abertura en la zona de la uretra para poder observar, ¿verdad?, el orificio uretral y hacer una correcta limpieza de esa zona. Si levantemos el capuchón del clítoris, abramos los labios y ahí limpiemos, si no tengamos miedo de tocarle a la paciente. Si la paciente está consciente, ¿verdad?, tenemos que explicarle todo el protocolo que vamos a realizar. Eh, También tenemos que respetar la decisión del paciente, porque muchas veces el paciente masculino, por ejemplo, no quiere que una paciente, que una médica o que una enfermera femenina le coloque la sonda, ¿verdad? En ese caso, yo no le puedo obligar al paciente. Tengo que buscar un médico, un licenciado masculino que me pueda asistir. ¿Por qué? Porque si no, el paciente va a hacer fuerza y no voy a poder colocar la sonda, ¿verdad? Lo mismo con las pacientes femeninas, seamos respetuosos, pidamos permiso, expliquemos lo que vamos a hacer. Ya es un procedimiento invasivo como tal y es muy incómodo para la paciente, ¿verdad?
La introducción y la fijación, insertar la sonda lubricada que estábamos hablando, ahora voy a introducir y posterior a esto tengo que insuflar el balón, ¿sí? Para ver si hay un retorno de la orina. Ahora, una vez que, en teoría, si yo coloco bien la sonda vesical, al momento de introducir, la orina ya tiene que salir, ¿verdad? Entonces, primero se conecta al colector, si estoy solo, o en todo caso, una vez que yo introduzco la sonda, mi asistente ya coloca el colector porque tiene que salir la orina y esto demuestra que llegó a la vejiga, ¿verdad? Posterior a esto se insufla el balón. ¿Por qué les digo esto? Porque ya he visto casos de alumnos que, por ejemplo, inexperientes, ¿verdad? Muchas veces por el nervio colocan la sonda, no colocan el colector y la orina se dispara por todos lados, ¿verdad? Entonces eso también tenemos que tratar de evitar. Acceso cerrado, no desconectar el sistema cerrado innecesariamente, monitorear las características de la orina como el color, el olor, volumen, sedimentos, si es que hay sangre, ¿verdad? Signos de infección, bueno, continuamos. Hablamos de los signos de infección, ¿verdad? Evaluar la necesidad diaria de mantenimiento de la sonda vesical instalada, ¿verdad? Por ejemplo, hay veces que es necesario cambiar la sonda, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el paciente tiene pus o está drenando pus, ¿verdad? Hay muchas veces que es necesaria el cambio antes de, ¿verdad? O también si hay coágulos en la sonda, ¿verdad? Hacer la limpieza con suelo fisiológico. El monitoreo, ¿verdad? Y la prevención del trauma. Asegurar que la sonda esté bien fijada al muslo o abdomen. ¿Por qué? Porque decimos que la sonda vesical, esta ya salió del cuerpo, ¿verdad? Ya, esta es la parte externa y yo voy a colocarle el colector, que tiene un tubo que va a la bolsa. Y este colector yo tengo que fijar generalmente se fija por el muslo del paciente, ¿verdad? Para que no haya malos movimientos, no haya un trauma, ¿verdad? Infección urinaria, decimos que es la principal complicación en caso de una mala colocación o una mala limpieza, no solamente del médico, sino también del paciente o de los familiares del paciente, ¿verdad? El trauma uretral, esto es muy importante, gente. Hay veces que la paciente o el paciente se sienten muy incómodos, ¿verdad? Y hacen como una fuerza en el músculo pélvico y esto cierra el orificio uretral, ¿verdad? Entonces voy a intentar colocar la sonda y no conseguís y le causas dolor al paciente. Si bien es un procedimiento molestoso, ¿sí? Primero tienes que pasarle confianza a tu paciente para que te pueda dar el permiso de que le puedas colocar una sonda. Porque si el paciente no confía en vos, va a hacer la presión y tu sonda no va a entrar. Al contrario, le puedes causar sangrado, lesión, trauma, ¿verdad? Entonces, lo principal para colocación de sonda es hablar con el paciente, relajarle. Lo que yo siempre le digo a las pacientes o a los pacientes es que cuando yo voy a introducir la sonda, yo le aviso al paciente, ¿sí? No hagan de manera brusca. Hay algunos médicos que no le avisan y colocan, ¿verdad? Y esto causa una molestia en el paciente. Acá me pregunta cuál es la cantidad de ml que es colocado en el balón. Bueno, va a depender, ¿verdad? En algunos casos se puede utilizar entre 5 a 10 ml, ¿verdad? El rango general es 10, pero vos puedes colocar 5 y ya no sale el balón, sí. Entonces va a depender, ¿verdad? Bueno, volviendo. Eh, entonces, siempre tenemos que conversar con el paciente. Lo que yo le suelo decir es, bueno, yo, señora, por ejemplo, si es paciente femenina, señora, yo te voy a avisar cuando voy a colocar la sonda. Puede ser que esto te moleste, ¿sí? Te pique. Lo que vas a hacer es, cuando yo te digo, vas a respirar profundo. Entonces, vos le decís a la paciente que cuando vas a introducir la sonda, respire profundo y aguante la respiración. Entonces el dolor disminuye, la molestia disminuye en esa zona. ¿Por qué? Porque el cuerpo está intentando asegurar la respiración y prácticamente no le presta atención a esa zona. Y esto calma bastante a la paciente. Prácticamente, si bien es molestoso, no va a sentir un dolor o una molestia muy, muy grave, como si lo hiciéramos de golpe, ¿verdad?
Eso sí, nunca hagan nada sin avisarle al paciente, porque si no el paciente no va a confiar en ustedes. Sí, si es que va a doler, díganle al paciente, mira, te va a doler un chiquitito, aguanta o respira profundo, aguanta tu respiración. Entonces, esto le ayuda al paciente a calmarse y entender lo que está pasando. El espasmo vesical reduce la incomodidad del paciente utilizando una técnica delicada y materiales de alta calidad en el proceso. Remoción de la sonda. Realizar la retirada en tiempo adecuado reduce significativamente los riesgos de infecciones y otras secuelas. Obviamente que esto va a depender de por qué se le colocó la sonda a la paciente, ¿verdad? Educación y riesgo. Instruir a la familia sobre los cuidados domiciliarios. Hay muchos casos en donde, por ejemplo, la paciente tenía sonda vesical, se le retiró y la paciente no pudo más orinar por sí sola, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una vez que la sonda está dentro de la vejiga, como les había dicho, la paciente no necesita más hacer un esfuerzo como tal. Entonces los músculos se relajan, ¿verdad? Y cuando vos le retiras la sonda, estos músculos que estaban relajados, de repente ya no saben cómo contraerse, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros solemos hacer mucho acá es el pinzamiento de la sonda para hacerle movimientos musculares a la vejiga, ¿verdad? Les voy a explicar. Bueno, vamos a suponer que esta aquí es la sonda, ¿ok? Esto está dentro del cuerpo, ¿sí? Y esta es la zona externa que está adherida al músculo, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a pegar una pinza, ¿verdad? O hay algunos colectores que tienen luego su llavecita y voy a pinzar. Esto ya cuando voy a retirar la sonda de la paciente, ¿verdad? Vamos a suponer que la paciente se va a ir de alta hoy y va a salir a las 4 de la tarde. Entonces yo durante la mañana, a las 8 de la mañana, cuando se levanta la paciente, voy a pinzar la sonda. ¿Para qué? Para evitar que la orina vaya a la bolsa colectora. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la paciente tiene pinzada la sonda, ¿qué va a ocurrir? La orina se va a acumular nuevamente en la vejiga y esto va a causar una presión en el músculo. ¿Por qué? Porque la paciente no está pudiendo liberar su orina, porque está trabada. 20 a 30 minutos después voy a venir y voy a abrir esto. Entonces, ¿qué va a pasar con el músculo? Se va a relajar. 20 a 30 minutos posterior a esto, vuelvo, pinzo de nuevo. ¿Sí? Y vuelvo a dejar 20 a 30 minutos. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo? Yo estoy imitando, ¿sí? La contracción muscular de la vejiga haciendo esto. Pinzando para que se cargue, se contraiga y despinzando para que se relaje. ¿Sí? Entonces, esto generalmente se hace de 3 a 4 veces, ¿sí? O sea, de 3 pinzamientos aproximadamente estamos hablando. Posterior a esto, yo le retiro la sonda a la paciente y le digo a la paciente, mira, avísame cuando vas a orinar, sí, si no puedes orinar, puedes estimular con un poco de agua, ¿verdad? Entra en el baño, abre la ducha, el lluvero, ¿verdad? Y el sonido del agua le va a ayudar a estimular. Em, Le puedo poner también un guante con agua caliente en la zona del abdomen bajo. Esto también va a ayudar a que la vejiga se relaje, que la paciente se relaje y la orina salga de manera correcta. ¿Alguien me puede leer la pregunta que me hicieron, por favor? Sim, o Lucas Pereira, doutora, ele perguntou, doutora, há casos em lo que tenho que sacar a urina com mais espaço ou acoplar a sonda e donde puedo deixar a sonda livre. Não entendi bem, Lucas, sua No pergunta. entendí no entendí la pregunta. Me ouvindo, doutor? Hola, ¿cómo estás? Permisso, tudo bem. Eu estava conversando com um rapaz, aí eu estava fazendo um plantão com ele. Aí na hora que a gente passou a sonda, ele falou assim, cara, clipa, porque não pode deixar sair toda a urina de uma vez, entendeu? Aí eu queria saber se existe realmente essa questão ou o rapaz falou algo da cabeça dele, porque eu nunca tinha visto essa situação, entendeu? Aí me deu essa dúvida, eu queria te perguntar sobre isso. Bueno, primeramente, Lucas, tenemos que entender en qué concepto te dijo, ¿verdad? Como no estábamos ahí, pero yo te voy a decir lo que yo supongo que pasó. Tal vez este muchacho tendría que haber tomado una muestra de orina de la vejiga, ¿verdad? Por eso te dijo pinza, que no salga todo porque tiene que colectar la muestra, ¿verdad? Pero generalmente no.
si no vas a colectar muestra, no, generalmente se coloca al contrario, ¿verdad? Vos colocas la sonda vesical justamente porque necesitas liberar la vejiga, ¿verdad? Ahora, si vos tenés que colectar, que sería cargar la orina en el tubo para el laboratorio, en ese caso sí, ¿verdad? Vos le colocas la sonda y de preferencia ya tenés que tener tubo de muestra ahí para poder hacer la carga, ¿verdad? El primer churro por fuera y el segundo se hace ya en el tubo, ¿verdad? En ese caso, sí. Si no tenés el tubo, tenés que pinzar, ir a buscar el tubo, traer y cargar, ¿verdad? Creo que en ese concepto te estaría diciendo, porque en otro concepto, la verdad, no. Então, mm, nesse caso, lá na situação, ele pegou e falou: Ah, quanto que já saiu? Aí eu falei: Ah, 150 ml. Aí ele falou: Não, então pinça rápido, porque para não, porque segundo ele ia reduzir muito e poderia dar uma hipotensão, reflexo, alguma coisa assim. Eu acredito que foi nesse caso que ele quis dizer. Claro, y también tenemos que considerar, por eso te digo, ¿verdad? Depende del caso del paciente, ¿verdad? Si es un paciente cardiópata, hipertenso, un paciente con insuficiencia cardíaca, va a depender, ¿verdad? Hay algunos casos en donde se puede hacer eso porque le puede causar una hipotensión, por ejemplo, sí, pero son casos muy aislados, ¿verdad? Y va a depender de cada paciente. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de un paciente que está encharcado, ¿verdad? Que está totalmente dematizado, 100% dematizado en todas partes, ¿verdad? Muchas veces no es recomendable eliminar la totalidad de líquidos de forma rápida porque puede hipotensar justamente, ¿verdad? Pero va a depender de cada caso. Sí o sí va a depender de cada caso. Bueno, Ah, sim, ¿cuál es doutora. la posición? No sé si te expliqué todo, Lucas, o tenés otra pregunta. Não, tranquilo, tranquilo, graças. Entendi. De nada. Bueno, ¿cómo se le coloca la paciente femenina para la colocación de la sonda vesical? Es en la posición ginecológica, ¿verdad? Con las piernas dobladas, abiertas, y la paciente tiene que tener relajada la pelvis. Y eso es lo más difícil, ¿verdad? Porque la paciente sabe que le vas a colocar algo, entonces está ahí presionando, ¿verdad? Entonces, radica mucho la importancia de hablarle a la paciente, explicarle el procedimiento, transmitirle primero confianza y después colocarle la sonda. Ahora, en pacientes masculinos es un poco más fácil, ¿verdad? Porque vos necesitas que el paciente esté acostado nomás, ¿verdad? Pero así también hay que pasarle confianza, explicarle lo que va a pasar, que le va a molestar un chiquitito, ¿verdad? Y posterior a esto, hacerle la aplicación. Uy, bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Creio que esse é um vídeo, doutora aí. Ah, es un video, con razón. ¿Y cómo funciona? No consigo reproducir. Eu pido para a Marcele pôr nele grupo deles. Marcele, você tem aí o vídeo, Marcele? Vamos a ver. Eu posso enviar o link para eles no grupo. Sí, porque me lleva a YouTube. O sea, aprieto encima y me lleva a YouTube. Sim, ele é de Ujú. lá do YouTube. Ok. Pronto, pessoal. Então a Marcele vai enviar o vídeo só sobre a passagem da sonda para vocês terem uma ideia sobre o que a doutora já falou, sobre o que vocês vão encontrar amanhã na prática, né? Só para vocês já chegarem lá com essa ideia de como é mais ou menos que vocês vão fazer o procedimento. Bueno, entonces queda hasta aquí la clase. Espero que les haya gustado, ¿verdad? Es una clase básica, pero ustedes saben dónde encontrarme. Yo estoy siempre en la facultad. Si por ahí tienen alguna duda, alguna pregunta sobre este procedimiento o cualquier otro procedimiento, pueden acercarse. Yo siempre estoy a disposición para ayudarle a los alumnos. Y nada, chicos, espero que les haya gustado. Estoy a disposición para cuando necesiten y espero que les vaya bien en su práctica de sondaje. Que aprendan mucho. Muchas gracias por la clase, doutora. Doutora, mais uma vez eu queria agradecer a senhora, né, em nome da Liga, pela a disponibilidade que a senhora sempre tem com a gente, a atenção, né? E é excelente a aula que a senhora deu para a gente hoje. Espero que vocês tenham captado a ideia que a doutora passou e que amanhã seja proveitoso a prática de vocês, tá? Muito obrigado, doutora. Obrigado, pessoal, por ter participado da aula hoje. E amanhã, a partir das 14, a gente espera vocês lá, tá? Obrigado, boa noite.